artística a los cuentos y también, por supuesto, el aporte que le hacen los cuentos y las prácticas del lenguaje a la educación artística. Obviamente la literatura y los cuentos también son un arte, pero estamos acostumbrados a subdividir dentro de nuestra organización de la enseñanza a las prácticas del lenguaje como una asignatura y a la educación artística y los otros lenguajes artísticos, como puede ser la danza, el teatro, las artes visuales o la música, en otro grupo, al cual normalmente llamamos arte, aunque por supuesto la literatura también es un arte y obviamente que no debemos olvidarnos de ello. Pero, ¿qué nos aporta a los docentes esta estrategia? Bueno, vamos a hablar de las rondas de lectura. Las rondas son muy antiguas, se tiene registro de las primeras rondas desde 6 siglos antes de Cristo, de los celtas que organizaban rondas, pero en realidad, bueno, es de lo primero que se tiene registro, tal vez son anteriores, y siguen siendo útiles hasta la actualidad. Aunque estemos totalmente influenciados por las nuevas tecnologías y las múltiples inteligencias, la ronda sigue siendo algo importante para las personas. ¿Por qué? Porque nos permiten mirarnos a los ojos, nos permiten escucharnos, sentir que nuestra voz va y viene, hay como una línea invisible que se irradia desde aquel que habla en una ronda hacia las demás personas, que le integran, y es sumamente importante para generar un buen vínculo en la educación. Entonces, en general, en educación artística trabajamos, como decíamos, los diferentes lenguajes artísticos y podemos estar agrupados para cantar o agrupados para actuar o en mesas para trabajar las artes visuales. Y de repente no reparamos o reparamos poco en la importancia de la vinculación entre las prácticas del lenguaje y las diferentes artes. ¿Por qué es importante? Porque los lenguajes artísticos nos conmueven y cuando algo nos conmueve aprendemos mejor. Y si aprendemos mejor, aprendemos más y seguimos avanzando. Entonces es sumamente importante desde lo existencial, desde todo lo que tiene que ver con la riqueza del arte y también desde lo operativo de la necesidad del docente de enseñar a leer y escribir, sobre todo en la escuela primaria. Entonces se plantea, hola María Belén, gracias por estar acá, se plantea la importancia de la ronda como elemento que aglutina esta actividad de lectura de cuentos. Se propone leer cuentos que estén en la biblioteca. Yo les propongo leer cuentos de la biblioteca, leer cuentos que tengan que ver con el grupo en el que están trabajando, ¿no? En este caso, si estamos en la provincia de Buenos Aires, trabajamos los cuentos que se repartieron y que están en la biblioteca, porque así todos los chicos pueden tener su propio cuento para ir siguiendo la lectura. ¿De qué se trata esto? De repasar, para todos los que no estuvieron en la clase y para todos los docentes que quieran saber para qué sirve o qué nos aporta leer cuentos en la escuela y leer cuentos vinculándolos con las artes, ¿sí? Este es el sentido de este encuentro, que es aclaratorio y de alguna manera de repaso de todos estos aportes que nos hace la educación artística a la enseñanza en general. Bueno, hay personas tal vez que no saben quién soy. Soy una profesora de arte que está repasando contenidos con sus estudiantes de una manera abierta a la comunidad para todos los docentes que quieran aprender un poco de estas posibilidades de la vinculación de las artes con la educación primaria, básicamente, pero con toda la educación en general. Así que bueno, voy a volver al tema porque está lleno de comentarios de, bueno, ¿de dónde somos? Acá estamos en la provincia de Buenos Aires, en Argentina, pero lo que estamos hablando se aporta a cualquier escuela donde quieran mejorar la enseñanza de las prácticas del lenguaje y utilizar el cuento y las artes visuales para lograrlo.
vamos a seguir desarrollando el tema. Estábamos hablando de la ronda de cuentos, ¿no? La importancia de vernos unos a otros y con qué vamos a vincular primeramente el tema de los cuentos. Bueno, son los cuentos que muchas veces nos atraen cuando somos niños, son los libros ilustrados. Pero esta vez no vamos a hablar de los libros ilustrados, que es algo sumamente interesante también, sino de cómo los vamos a leer y cómo vamos a enriquecer esa lectura. Entonces, no es lo mismo que lo lea una máquina, que nos puede ayudar muchísimo, ¿sí? Cuando un niño necesita que le lean, perfecto, ponemos un programa y le lee, porque tal vez el docente no puede estar todo el tiempo leyéndoles, pero la ronda de cuentos es un momento especial, que algunos ya vivimos y que nos damos cuenta que realmente la escucha es distinta, se presta atención más plenamente. Eso que nos es tan difícil en este momento. Y escuchar atención plenamente es lo que nos ayuda a aprender mejor. Por eso la importancia. Entonces, ¿de qué manera enriquecemos la lectura? Bueno, a través de los sonidos, ¿sí? ¿Y cuáles serían los sonidos? ¿Simples golpes? No, tenemos que ir planificando aquellos sonidos. Si vamos a hablar del viento, si vamos a hablar de cascabeles, si vamos a hablar de alguien que golpea, ¿no? Y en eso tenemos que, de alguna manera, practicar, ¿sí? Estuvimos viendo cuando contábamos los cuentos que en algunos casos se llevaba mejor el ritmo que en otros. Entonces, ¿cuáles son las estrategias para llevar mejor el ritmo? Bueno, por ejemplo, lo vamos a repetir. Lo dijimos en clase, pero lo repetimos acá. Por ejemplo, tener una lectura en papel o garantizar que si estamos con un dispositivo electrónico no se nos apague la pantalla, porque entonces estamos pendientes de la pantalla y no de la lectura. No terminar de leer la frase hasta no llegar al punto, para saber dónde va a terminar lo que estamos diciendo, ¿sí? Obviamente conocer el cuento antes, tener estudiado estos efectos que vamos a hacer de sonido y también con qué podemos enriquecer, además de con los efectos de sonido. Bueno, podemos enriquecer con algún sentido del gusto, ¿sí? Podemos, si fuera oportuno, tener algún caramelo o algún bocadito salado que tenga que ver con la historia. Y también podemos enriquecer, que es muy llamativo, con algún perfume que hace al clima de la historia que vamos a contar. En algunas instituciones o algunas pedagogías lo que hacen también es prender velitas, pero por una cuestión de seguridad yo recomiendo mejor ambientar desde los aromas, desde las flores, por ejemplo, poner flores con aroma, tener una buena iluminación, pero las velas tal vez en la escuela no usarlas. En principio por una cuestión de seguridad. Entonces, les decía, apuntamos a leer con expresión, a leer con sonidos, a leer con aromas, a leer con llamando al gusto, ¿no? Con algo que podemos llegar a repartir, o algún pochoclo, o algo que les guste a los chicos. Luego de esta lectura ambientada, tenemos la imagen, que lo dejé específicamente para el final, como para desarrollarlo un poco más. Entonces, bueno, la primera forma de ilustrar con imágenes es el libro ilustrado, que lo podemos ir mostrando, pero lo que nosotros elegimos hacer fue hacer un paisaje. El paisaje nos obliga a representar algún espacio del cuento. Y ese obligarnos a representar y seleccionar algún lugar del cuento tiene que ver con saber de qué se trata, saber cuál es el lugar más importante en el cual queremos que sucedan las cosas y distinguir bien dónde estaban, qué características tiene para poder representarlas.
Entonces, la previa de hacer la ilustración del cuento necesariamente es una lectura atenta. Y eso es algo que nos cuesta mucho, no solo a los niños, sino también a los adultos. Entonces, bueno, hablamos de que hacer una ilustración, una imagen para leer un cuento es también un ejercicio de lectura atenta. Y aunque nos parezca obvio, lo marco porque hemos visto que tendemos a querer buscar cualquier fondo hasta que encontramos realmente el vínculo entre lo que cuenta el cuento y lo que nosotros hacemos. Esos fondos que nosotros hacemos, que hicimos con materiales reutilizados, nos van a dar múltiples opciones. La primera opción es mostrarlo. Ya tiene una gran belleza y genera como una especie de respeto y curiosidad de decir, bueno, quiero conocer la historia inspirada en este lugar. La segunda opción es decir, bueno, hay una historia que pasa en este lugar, ahora quiero los personajes. Entonces ahí fue cuando empezamos a desarrollar los títeres. ¿Para qué? Para recrear esa historia con personajes. Ahora, para todo esto ya llevamos varias semanas trabajando. Cuando recreamos los títeres con los personajes, tenemos dos opciones. Hacer una versión teatral del cuento, que nos obliga a reescribirlo, encontrar si existe vigente una versión teatral del cuento, que nos obliga a investigar, y por supuesto, en ambas versiones ese cuento se va a modificar. O hacer una expresión de los personajes o de las figuras que se hagan que acompañe la lectura del cuento, sin ser una versión teatral o sin ser una nueva reescritura. Entonces, a partir del cruce con otros lenguajes artísticos, una tarea o una actividad que podría empezar y terminar en leer un cuento y contestar 6 preguntas, se convierte en una tarea que es mucho más convocante, mucho más larga, pero también donde hay mucho más aprendizaje. Por eso la propuesta de enriquecer la lectura de cuentos con la voz, con las imágenes y con todos los estímulos que podamos generar para el mejor trabajo en la escuela. Bueno, por supuesto, qué se lee va a depender de la escuela, del grupo de niños, de en qué año están, ¿sí? Va a depender de si estamos haciendo un proyecto anual o si tenemos una temática o si fuimos espontáneamente a buscar a la biblioteca. Me parece que ir a buscar los cuentos a la biblioteca es una opción buenísima porque implica otra forma de descubrir a través de, en general, ¿no?, estirar las manos y poder acercarse a un libro, abrir el libro, mirarlo, compartirlo con otro de una manera diferente a la pantalla. Obviamente la pantalla en esta oportunidad nos está ayudando un montón, pero para acercarse a la lectura, si bien también es útil, no debería ser la única manera. Deberíamos poder recuperar y disfrutar, pasar las hojas de un cuento, poder leerlo de a poquito, ¿no?, de leerlo entre dos, leerlo en la ronda, teatralizarlo, musicalizarlo también, sonorizarlo, de hecho, bueno, es lo que venimos diciendo, y de esta manera enriquecer nuestra experiencia en la escuela. Bueno, espero no haberme olvidado demasiadas cosas y nos vemos en la próxima. Saludos para todos.